Dios les bendiga a todos en esta mañana. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra. Quiero aprovechar para los que no había saludado este año, la primera vez que estoy predicando este año. Entonces, un feliz año para que Dios les bendiga, que la gracia, la paz, la bendición de Dios esté con ustedes y con sus familias este nuevo año 2025. Amén. Bien, parece que aunque llevamos ya hemos recorrido un mes de este año, ¿no? Parece que estamos todavía en la cabeza con la cena del 31 y ya se nos fue el primer mes, ¿no? Esto va corriendo, uno dice que el tiempo va pasando como muy rápido, ¿no? Hemos empezado este año, muchos ya están trabajando en sus proyectos, otros todavía están pensando, bueno, ¿qué van a hacer este año? Algunos están tomando impulso y ya se les fueron 30 y polla días, ¿no? Hoy quiero hablar algo acerca de cómo tener un año 2025 donde nos vaya bien. Cómo vivir para ser felices este año. Creo que todos los días nos levantamos con ese propósito. Creo que buscamos ese propósito en nuestra vida diaria. Buscamos ser felices. ¿Y cómo hacer para ser felices? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿No? ¿Cómo invertimos la vida? Porque la vida es el tiempo, ¿no? El tiempo es la vida. Lo que nosotros invertimos son los días, las horas, los minutos que Dios nos da de vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vivir nuestra vida? ¿Cómo invertir nuestro tiempo? Encontré una estadística de cómo y dónde pasa el tiempo la gente hoy en día. Mire este video muy sencillo de cómo y dónde pasa la gente el tiempo hoy en día. Bien, más del 60% de nuestro tiempo lo pasamos conectados, ¿no? A las redes ahora. Los amigos, los compañeros de trabajo, a veces en el restaurante, en compartir algo de tomar. Con la familia, solamente un 4.5% de nuestro tiempo. En el colegio, en la universidad y en la iglesia, solo el 2% de tiempo lo pasamos del tiempo que vivimos. Es algo que sin lugar a dudas nos llama la atención y que nos invita a reflexionar. Hoy quiero que hablemos cómo hacer para ser felices, cómo hacer para tener una vida feliz, qué hacer y qué no hacer para tener un año 2025 donde podamos llegar a diciembre y decir, bueno, este año fui feliz, la pasé bien, me fue bien en la vida. Y para contestar esa pregunta, quiero que vayamos al Salmo capítulo 1, un texto que es muy, muy conocido. Salmo capítulo 1, voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento.
Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Amén y amén. Cierre sus ojos por un momento. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor. Venimos a este lugar porque queremos adorarte, queremos rendirte culto con la alabanza, con nuestras oraciones, con nuestra vida, Señor. Pero también venimos a este lugar porque queremos escuchar tu palabra, queremos recibir un consejo sabio para nuestra vida, Señor, para saber cómo comportarnos en nuestro día a día. Háblanos hoy a nuestro corazón. Encuentra en nuestro corazón y en nuestra mente un terreno abonado por tu Espíritu Santo, un terreno dispuesto para escuchar tu voz y ponerla en práctica. Usa mi vida, Señor, y dame una doble porción de tu Espíritu Santo para transmitir tu palabra de una forma clara y sencilla, de forma que podamos entenderla y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este salmo es quizá el resumen del libro de los salmos. 150 cánticos llamados el Salterio que están muy resumidos acá. Y este salmo empieza diciendo bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Y dice el versículo 3, ¿por qué es feliz? Porque todo lo que hace prospera. Pues ¿cómo no va a ser feliz? No, si todo lo que hace le va bien en todo lo que hace. Podríamos decir que el hombre al que se está refiriendo este salmo es un hombre dichoso, es un hombre exitoso, que le va bien, que avanza. Es decir, lo que nosotros queremos ser en este nuevo año. Como dije antes, todos planeamos o tenemos la esperanza de que en este año nos vaya bien. En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en lo que hacemos, en el ministerio, todos esperamos que nos vaya bien. Ahora, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Pues este salmo nos presenta de una forma muy práctica y muy sencilla a cómo ser felices en este año. Y lo primero es estar atento de lo que no se debe hacer. Dice el versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en los consejos de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. En ese versículo utiliza tres verbos para decir de qué cosas se abstiene este hombre. Usa tres verbos, usa tres personas y utiliza tres acciones. Los tres verbos son: no anda, no, caminar, andar, no se detiene y finalmente no se sienta. Es una progresión, es una progresión. Y es una progresión no hecha a la ligera. Andar, andar es caminar, ¿no? Vamos caminando por el mundo. Uno se detiene porque te llama la atención algo y finalmente cuando llegas a entablar relaciones, cuando algo te gusta, te atrae tremendamente, entonces terminas sentado compartiendo con esa persona, ¿sí? Es algo que sucede en nuestra vida cotidiana, Déjeme contarle algo. Hace unos días estaba arreglando el carro. Mientras arreglaban el carro me fui a un centro comercial, ¿no? Y en el centro comercial vendían un montón de zapatillas, de cosas. Bueno, entonces me paré en un lugar a mirar un almacén de zapatillas y salió una señora para venderme. No, me gustaron unas zapatillas y esta señora se puso en la tarea de mostrarme y yo estaba fuera del local, ¿no? Pero esta señora sacaba y sacaba. Finalmente logró llevarme adentro. Terminé midiéndome y ya me dio pena con la señora, pues toca comprarle, ¿no? Terminé comprando unas zapatillas, ¿no? Llegué a mi casa con el carro arreglado y zapatillas nuevas. Creo que eso pasa muchas veces, ¿no? De estar en movimiento pasamos a un estado de estancamiento, de inmovilidad,
de quedarnos quietos, de no avanzar. Pero más allá que eso, finalmente pasamos a un estado de completa comodidad, donde uno se sienta, es decir, donde no tiene la intención en un futuro inmediato de volver a caminar, de volver a estar en movimiento. Es un proceso, es una progresión y no se da por accidente. Nos comunica de una forma clara y sencilla cómo nosotros somos atraídos muchas veces por aquello que nos gusta. Pero es un proceso que va más allá. Es un proceso como nosotros caemos en pecado. La Biblia enseña que el mundo, que es todo lo que está y que se mueve lejos de la voluntad de Dios, lejos de los principios de Dios, que el hombre sin Dios vive lejos de los principios de Dios y actúa conforme a la carne, conforme a sus pasiones desordenadas. Entonces nosotros salimos por el mundo y estamos por el mundo, uno va caminando, pero cuando uno se siente atraído por algo, entonces uno se detiene. Y cuando uno se detiene y empieza a meditar en aquello que le atrae, en aquello que le gusta, poco a poco de su pasión uno va siendo llevado y termina sentado compartiendo con aquellas cosas y aquellas personas que no conocen y no aman a Dios. Y termina uno involucrado y termina uno cayendo en pecado muchas veces. Santiago lo expresa en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado es el producto de un proceso, El acto pecaminoso es algo que se va haciendo poco a poco. Poco a poco vamos llegando a ello. El punto acá es que para ser felices en este año debemos estar atentos a no caer en nuestras pasiones, de forma que más adelante caigamos en pecado. De forma que más adelante caigamos en situaciones que nos generen lágrimas, que nos generen dolores de cabeza, que nos generen sufrimiento, producto del resultado de dejarnos llevar por nuestras pasiones. Si quizá estás detenido, no estás avanzando en tu vida, porque estás en una situación que sabes que Dios no aprueba. La palabra de hoy es: no juegues con fuego. Sabes que hay cosas que no te convienen, que Dios no aprueba, que no debes hacer, pero estás a punto de llevarlo, de ser arrastrado. Y eso te va a llevar a situaciones más complejas, a situaciones de las cuales te será mucho más difícil salir. Una progresión. 3 verbos que muestra allí, pero también muestra 3 personas: el impío, los pecadores y los escarnecedores. Otra versión utiliza la palabra los malos, los malvados, los perversos, los que se burlan de las cosas de Dios. Es la forma, el calificativo de aquellas personas que viven su vida sin ningún temor de Dios. Para ellos Dios es un mito, es una leyenda, el pecado es un chiste, es una recocha, se burlan de las cosas de Dios. Sus criterios de vida van lejos de lo que busca la palabra de Dios. Es aquellos hombres en las que todo se vale, ¿no? Todo está bien, debemos ser inclusivos, ser tolerantes, aplauden el pecado. Pues bien, si eres una de estas personas, déjame decirte que la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, que el pecado también paga y que el salario de los que viven lejos del temor de Dios es la muerte eterna, porque el diablo también paga, ¿no? Y si mantienes una vida de pecado, vivirás eternamente separado de Dios. La Biblia dice que Dios conoce los que son suyos por su nombre. Y nosotros, aunque no los conocemos por el nombre, podemos identificarlos por su conducta, por su carácter, por lo que hacen, lo que hacen y dejan de hacer. 3 acciones, 3 personajes y 3 cosas que uno debe evitar hacer.
Dice que no anda en el consejo de los impíos, de los malos. No sigue el consejo de los malos. No escucha el consejo de los impíos. Y sí que me llama la atención esto, porque ahora todas las personas viven dando consejos, ¿no? Ahora lo normal es que las personas están prestas para dar consejo. Y aunque uno muchas veces no quisiera, siempre terminamos escuchando consejos de las personas que nos rodean. Cualquiera que sea la situación que tengas, ten cuidado de quién escuchas consejo. Muchas veces los amigos, los compadres, no son personas que no temen a Dios y te darán consejos que te apartan, que te alejan de las cosas de Dios. Consejos que no van con los principios bíblicos, consejos que van lejos de la palabra de Dios. Ten cuidado con los consejos que escuchan. La Biblia nos indica una y otra vez que debemos evaluar las personas con las que nos rodeamos. Y podría decirlo con conocimiento de causa, que he conocido muchos jóvenes, inclusive acá, jóvenes que han estado muy agarrados de Dios, pero viene un amigo, o viene el novio, o el amigo del colegio, o el que no conoce de Dios, y de pronto, poco a poco, van saliendo de la iglesia. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es la muerte. La Biblia dice también que hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. La primera recomendación es: esté atento a quien le presta su oído para recibir consejo. La segunda acción es que no se detiene en el camino de los pecadores. El camino es la ruta por donde las personas que no, los pecadores son aquellos que no viven conforme a la palabra de Dios. La conducta, viven una vida que desagrada a Dios, y aquellas personas que dan rienda suelta a sus deseos, independiente si son o no aprobados por Dios. Pero qué triste es ver algunos cristianos que tienen conductas similares a los que no aman a Dios. Uno conoce a una persona que no ama a Dios. Sus relaciones viven llenas de pleitos, de envidia, de amargura, de contiendas, de resentimiento, de falta de perdón. Hacen las cosas con odio, ¿no? Se expresan con unas vulgaridades, con unas palabrotas. Su criterio de decisión no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Yo espero, mis hermanos, que este tipo de comportamiento no sea parte de nuestro comportamiento en el día a día. Porque si no marcamos una diferencia, pues sencillamente nunca vamos a llegar a ser felices. Esté atento, porque desgraciadamente muchas veces parece que nos causa atracción este tipo de comportamiento de personas que no conocen de Dios. No se sienta en la silla de los escarnecedores. Ya aquí, como dije antes, el hombre se asocia, comparte, se conecta y hasta promueve una conducta no pecaminosa, no aprobada por Dios. Hace cosas que desagradan a Dios. Lo que está haciendo el escritor de este salmo es colocar en evidencia a las personas que no son felices, las personas que no son dichosas, para decirnos: esté atento de no hacer lo que ellos hacen. No siga el consejo de los malos, no se detenga en el camino de los pecadores, no se siente en la silla de aquellos que se burlan de Dios. Déjeme cerrar este punto diciendo algo importante. Todo lo que el hombre no hace está en el contexto de sus relaciones con los demás. Está en el contexto de sus relaciones. Las personas con que nosotros compartimos ejercen una influencia en nosotros, querrámoslo o no. Por eso
si quieres ser feliz en este 25, ten cuidado con quién te relacionas. Debes estar atento con quién te juntas, quiénes son tus compañeros, a quiénes escuchas, qué consejos sigues. Sin lugar a dudas, debemos evaluar nuestras relaciones. Como mostraba antes, ahora que pasamos tanto tiempo online, tanto tiempo en las redes, sin lugar a dudas, hay conversaciones en las que es mejor no participar. Hay personas y contactos en los que es mejor eliminar. Hay ciertas redes en las que es mejor no tener. Hay ciertas imágenes a las que es mejor no darles clic y no entrar a mirar. No te conviene, no te va a aportar, te va a desviar de las cosas de Dios. Abrirás la puerta y seguramente no podrás salir de ahí. Cierro dándoles el consejo que Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Cuando evaluamos nuestras relaciones, sin lugar a dudas, tenemos relaciones que cortar, que decir no voy más. Hay relaciones que terminar. Quizá hay relaciones que hay que abonar y decir, bueno, debo invertirle más a esta relación porque me fortalece, me enriquece espiritualmente. O hay relaciones en las que tengo que iniciar. Si no tienes una relación con Jesús, si no tienes una relación con tu Creador, bueno, es un buen momento para decir, bueno, debo iniciar una relación con Jesús. En segundo lugar, el hombre que es feliz disfruta lo que hace. Disfruta lo que hace. Dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Lo que hace lo disfruta, pero la ocupación de este hombre es algo muy particular. Esta persona es bienaventurada y disfruta lo que hace. Una tarea muy particular, ¿no? Porque él disfruta el tiempo que pasa en la palabra de Dios. Disfruta el tiempo que pasa con la palabra de Dios. Hay muchas cosas para hablar acerca del tiempo que pasamos con la palabra de Dios. Sin embargo, solamente quiero decir que nos es tan difícil separar tiempo para estar con la palabra de Dios. Nos es tan difícil porque vivimos tan ocupados haciendo una y otra cosa y otra cosa. Vivimos tan ocupados haciendo cosas para tener cosas materiales y olvidamos lo más importante de la vida: conectarnos con Dios a través de su palabra. Y deleitarse y disfrutar de la palabra de Dios es mucho más allá que leerla o que hacer un devocional, inclusive que enseñarla muchas veces. Deleitarse tiene que ver con recibir los beneficios, tener claro que es algo que es para mi bien, que es algo para mi vida, que reaviva el alma, que trae algo que me llena de paz y de bendición. El Salmo 19 del 7 al 11 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. La lectura de la Biblia es el medio para llegar a conocer la persona de Dios. Es la fuente de la vida. En ella se encuentra cómo vivir una vida plena y fructífera, cómo relacionarnos con otros y cómo relacionarnos con Dios. Dice la Biblia:
que este hombre es feliz porque medita en la palabra de Dios. Y la palabra meditar es una palabra bien particular. La palabra meditar se utiliza también cuando habla de la vaca, cómo se alimenta la vaca. Todos sabemos que la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? Su estómago está dividido en 4 partes. Y entonces la vaca sale por la mañana y come todo el pasto que está rodeado por el rocío de la mañana, y come mucho pasto y lo manda a uno de sus estómagos. Pero luego, cuando sale el sol, la vaca va a un árbol y busca la sombra, se acuesta y trae su pasto y lo empieza a masticar y masticar y masticar. Y está todo el día rumiando. Lo que está diciendo el texto bíblico es que nosotros, este hombre que se deleita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero la lee y no se olvida de ella, sino que sale a su transporte, en su vehículo, en el Transmilenio, no sé, va a su trabajo y todo el tiempo está meditando en la palabra de Dios. Cómo le enseña a comportarse con los otros, cómo le enseña a tratar al otro, cómo le enseña a relacionarse con Dios. Y por eso el hombre se deleita y es su delicia. Y en la tarde vuelve a su casa y se siente feliz porque se ha deleitado en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que define cómo actuar, cómo comportarse, cómo hablar, a dónde ir, a dónde no ir. La pregunta es, ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿O todo lo que recibes de la palabra de Dios es un versículo que te llega por el celular, o el ratico que compartimos acá, los 30, 40 minutos que escuchas de la palabra de Dios? Nos hemos dejado arrastrar por la cultura del afán. No hay tiempo para estar sentados a los pies del maestro y permitir que su palabra nos enseñe, nos guíe, nos dirija. Y cuando tenemos tiempo, preferimos las redes sociales, no preferimos el TikTok, el Instagram, el Snapchat, el WhatsApp. Bueno, yo no sé cuántas redes tienes, pero ¿y la palabra de Dios? De hecho, si tú estás con tus compañeros de trabajo y de pronto se acercan y ¿qué estás mirando en el celular? Y tú le muestras, no, yo estoy leyendo la Biblia. ¿La Biblia? Estás loco. Porque el mundo ha perdido su pasión por lo más importante, la palabra de Dios. Es la forma como Dios se comunica con nosotros, es la forma como Dios nos habla, como Dios nos muestra sus caminos, como Dios nos muestra en qué tenemos que corregir. Jesús dijo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, dijo Jesús, porque no soy de Dios. Yo espero que usted sea de aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que usted sea de los que meditan en la palabra de Dios, de los que deciden llevar la palabra de Dios a todo lugar, donde trabaja, donde estudia, en su cuarto, en el bus, en la calle, en el supermercado, que vas por la vida con una actitud interna de escuchar la voz de Dios desde su corazón. Creo que una de las razones principales por la que la vida de muchos hombres se ha vuelto un caos, por la que muchos hombres no viven sino que consumen oxígeno, porque su vida está llena de desdichas, de desilusiones, de angustias, de fracasos, es producto de dejar de lado la palabra de Dios. Déjeme decir algo importante para los de casa, los que ya conocemos de Dios. El programa de crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros es la meditación en su palabra. Dios no tiene otro programa, Dios no tiene otro plan para que usted crezca y se desarrolle como creyente.
Usted puede hacer aquí muchas cosas. Puede venir aquí a hacer el aseo todos los días. Usted puede hacer muchas cooperativas, puede hacer muchas actividades. Pero si usted no estudia y no se deleita en la palabra de Dios, usted no va a crecer. Usted vive de un activismo. Y cuando vengan los problemas, usted va a renunciar a la fe y se va a ir y no vuelve. Muchos han estado aquí llenos de actividades, haciendo muchas cosas, y hoy no están, no siguen a Dios. ¿Qué pasó? Pues bueno, ni siquiera leían la Biblia. El programa de crecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros es la meditación en su palabra. La meditación en su palabra. Luego de mostrar cómo el hombre está atento a lo que no debe hacer y cómo disfruta lo que hace, el salmista nos muestra la conexión que hace que este hombre sea bienaventurado. Dice que está conectado a la fuente correcta. Versículo 3: pero será como árbol plantado junto a corriente, junto a aguas que corren. Es el poder del hombre dichoso. No, su poder viene de ser plantado por la persona correcta en el lugar correcto. La Biblia enseña que el hombre vive sin Dios, pero que el hombre que escucha el mensaje, que escucha la voz de Dios, que escucha el mensaje de salvación y recibe a Cristo en su corazón, dice la Biblia que es plantado en la familia de Dios, que Dios llega a su corazón y es plantado en el camino de Dios, hace parte de la familia de Dios. Jesús es su hermano mayor, Él es el primo, es nuestro hermano. Y cuando estamos plantados en la familia de Dios, empezamos a ser alimentados por su palabra, empezamos a vivir las disciplinas espirituales, a gozarnos en Él, empezamos a crecer en las cosas de Dios. Y entonces la gracia de Dios que nos incorpora en su familia, el Espíritu Santo nos empieza a ayudar, nos empieza a dar instrucción. Y entonces empezamos a ser bendecidos por Dios. Pero antes de eso, necesitamos responder a la iniciativa de Dios. Si tienes una vida en Cristo, si has sido plantado por Él, Él dará como resultado una vida llena de fruto y de bendición. El árbol, las hojas del árbol frondoso no caen, siempre están verdes porque están bendecidas por Dios. El fruto es algo interno. Las hojas es lo que se ve. Hay estabilidad, hay firmeza. La pregunta obligatoria para esta mañana es: ¿tú eres como este hombre del Salmo 1 o estás lejos de ser como este hombre dichoso? Quizá muchos dirían: bueno, yo me he equivocado en la vida, me he dejado arrastrar por las pasiones de mi corazón, he seguido el consejo del hombre que no teme a Dios, o te has detenido a sopesar el pecado y eso ha estancado tu vida. Quizá estás sentado lejos de la voluntad de Dios, vives sin tener en cuenta los principios de Dios, o en una religiosidad que te aísla y que te lleva a juzgar a todo el mundo, pero que no te permite dar fruto ni deleitarte en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús habló de una calidad de vida. Jesús vino al mundo para que nosotros seamos felices, para que seamos dichosos, para que seamos como este hombre del Salmo 1. Pero para ello, mis hermanos, yo les invito para que en este año, en primer lugar, estemos atentos a lo que no debemos hacer, a no hacer lo que no debemos hacer. En segundo lugar, le invito para que disfrute lo que hace, deleítese en la palabra de Dios, evalúe cómo está su relación con Dios y con su palabra, y finalmente conéctese a la fuente correcta. Permita
que sea un árbol plantado y sembrado por Cristo, que no solamente es frondoso, sino que da fruto, que toca a otros y bendice a otros. ¿Qué tal si por un momento en silencio en nuestro corazón evaluamos cómo está nuestra relación con Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a tener un año 2025 donde podamos realmente ser felices y que todo lo que hagamos nos vaya bien? Incline su rostro, por favor. Señor, estamos aquí porque te necesitamos, porque queremos esa vida abundante que prometiste, esa calidad de vida que muchas veces se nos escapa de las manos. Hoy entendemos que quizá hemos buscado ser felices de la forma equivocada. Por ello hoy sufrimos y muchas veces tenemos vidas que cargan una pesada carga emocional que nosotros mismos nos hemos puesto a las espaldas. Hoy venimos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos desarrollado relaciones en nuestra vida lejos de tu voluntad. Si quizá hemos buscado consejo lejos de tu voluntad. Rogamos, Señor, que tú nos perdones. Perdónanos porque muchas veces lo último que buscamos es tu palabra. Pero hoy, Señor, venimos a ti y queremos rogarte que tú nos ayudes para estar atentos a no caer en el proceso del pecado que mañana nos llevará a arrepentirnos y a sufrir. Y si estamos ahí, hoy, Señor, renunciamos al pecado en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para aferrarnos a ti, Señor, para vivir vidas que te agraden. Que tú nos ayudes, Señor, para huir de las pasiones juveniles, para huir del pecado, huir de aquello que nos aleja de ti, que te entristece y que nos hace daño. Perdónanos, Señor. Hoy evaluamos nuestras relaciones, pero en primer lugar evaluamos nuestra relación contigo. Si estás lejos de nosotros, hoy venimos a tu cruz. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Lávanos y límpianos. Llega a nuestro corazón y haznos personas nuevas. Nos doblamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también evaluamos nuestras relaciones de las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones en nuestra vida que redunden para nuestro bien y no para nuestro dolor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.